¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tal cual lo comentamos ayer, lo que estaba faltando en principio eh, de las presentaciones es la medición de la potencia en los sistemas trifásicos. Y también queda un temita que después le voy a preparar también otro video, no sé si voy a hacer tiempo hoy, sobre corrección del factor de potencia en sistemas trifásicos. Eso sería lo que estaría más o menos faltando. En principio, antes de pasar a ver cómo se haría la medición de potencia en sistemas trifásicos, vamos a ver un poquito por encima cómo funciona, a grandes rasgos, un medidor de potencia en corriente alterna. Está compuesto por dos bobinas que están conectadas en una determinada forma, de tal manera que por una de las bobinas circula una corriente que sería la corriente que alimenta la carga de la cual yo quiero medir la potencia. Digamos que sería una bobina que va conectada en serie, se denomina bobina amperométrica, y mide directamente la corriente de acuerdo a un sentido de referencia. La corriente entra por uno y sale por dos, por eso tiene la polaridad indicada. Y después tendríamos una bobina que mide fundamentalmente la tensión y por el cual va a circular una corriente que va a ser proporcional a la tensión. Una corriente chica, por eso tiene esta resistencia en serie, pero que el valor de la corriente es proporcional a la diferencia de potencial que hay entre los bornes de la carga que yo quiero medir. Entonces, el batímetro hace directamente una integración para calcular el valor medio, de tal manera que la potencia activa que mide el batímetro es igual al producto de la tensión que está midiendo en borne por la corriente que está circulando por la bobina amperométrica por el coseno del ángulo que forman la tensión y la corriente. Lo podemos expresar como que mediría la parte real del producto del fasor de tensión por el fasor de corriente conjugado. Esta sería una forma genérica de medir las potencias en una carga monofásica, por decirlo así, de corriente alterna. El batímetro, que acá está indicado con las dos bobinas, pero en forma simplificada, de tal forma que aquí tendríamos la conexión de la tensión, sería la bobina de tensión, y la bobina de corriente. Es importante en el batímetro las polaridades, porque si no, la medición, los ángulos fundamentalmente que medirían, quedarían desfasados 180 grados. Entonces, para evitar eso, es muy importante las polaridades de las tensiones y de las corrientes. Y además, en esta red que se ha indicado, se agrega un amperímetro y un voltímetro para que nosotros podamos medir o calcular, digamos, una medición indirecta, la potencia aparente. O sea, mediríamos la potencia aparente como el producto de la tensión por la corriente en la carga y mediríamos la potencia activa con la ayuda del batímetro. A partir de ahí podremos calcular el coseno de phi, la potencia reactiva, una serie de cosas. Ahora bien, ¿cómo medimos entonces, ahora que vimos cómo mide el batímetro, cómo medimos en un sistema trifásico? Si el sistema tiene 4 hilos, independientemente que la carga sea balanceada o no, lo que se tiene que utilizar son 3 batímetros. 3 batímetros que van conectados. La bobina amperométrica va atravesada por la corriente de línea y la bobina voltimétrica está conectada directamente a la tensión de fase, cada una de las fases, ¿no? Por ejemplo, entre R y N, entre S y N y entre T y N. Ahí quedaría conectada. Ahí calcularía el producto entonces de B de fase por la corriente, que sería la corriente que atraviesa la línea. La potencia total la podemos encontrar como la suma de cada una de las potencias. En el caso particular que la carga fuera llegar a ser balanceada, todas las potencias van a ser iguales, entonces esto sería como multiplicar por 3. Si la carga es absolutamente balanceada y nosotros estamos seguros que es balanceada, no hace falta utilizar 3 batímetros. Podríamos utilizar un solo batímetro, por ejemplo el de la fase R, y el resultado multiplicarlo por 3. Pero para un sistema general con cargas balanceadas o desbalanceadas, es necesario utilizar 3 batímetros. En general, vamos a utilizar la cantidad de batímetros es igual a la cantidad de conductores activos menos 1. Para los sistemas que tienen 3 hilos, o sea, trifilares, que no tienen acceso al neutro, estén las cargas conectadas en estrella o estén las cargas conectadas en triángulo,
sistemas equilibrado o desequilibrado, no importa, alcanza para medir la potencia total trifásica con un método que se conoce como conexión de Aaron o método de los dos vatímetros. Lo vamos a demostrar de una forma que me parece bastante interesante, que usted lo tiene en el apunte, que lo hace a través de los valores instantáneos, y es mucho más fácil que las demostraciones que por ahí hace el Administer o algún otro de los libros que tienen de consulta, ya que acá no hay que andar renegando con la diferencia de ángulo y el dibujo de los vectores, de los fasores. Este es un método mucho más directo. Entonces, en principio, como no tenemos neutro, tendríamos que tomar una de las fases, ¿no?, como referencia para conectar el batímetro. Entonces, por ejemplo, en este caso, hemos conectado entre la fase R y la fase T, la bobina voltimétrica, o sea, mediría la tensión de línea, en definitiva, y estaría atravesado por la corriente de línea de la fase R. Lo mismo para la fase S. La voltimétrica mide una tensión de línea entre S y T, y la corriente que circula es la corriente en la línea o en la fase S. Lo que sí se puede decir en este tipo de conexión, donde no hay neutro, es que la suma de las tres corrientes es igual a cero, porque entran tres cables y no sale ninguno. Eso sería para los valores instantáneos. Por lo tanto, de aquí podríamos despejar cuánto vale la corriente I sub T, que es la corriente que yo no estoy midiendo. Yo estoy midiendo, en definitiva, la corriente R y la corriente S. La corriente T no la estoy midiendo. Pero sale, partiendo de esta igualdad, sale de las otras dos, es decir, que sería dependiente de las otras dos. Por eso no es necesario medirla, justamente. En eso se basa el método. La potencia instantánea para el sistema trifásico, no la que estoy midiendo, sino la que correspondería a un sistema trifásico, sería igual a la tensión de fase por la corriente I sub R, que sería la corriente de la fase, o de línea, depende de cómo lo quieran considerar, más USN por IS más UTN por IT. Esto sería la expresión general de la potencia instantánea para un sistema trifásico. Sería la suma de las tres potencias de fase. El problema es que yo no estoy midiendo URN, USN y UTN, pero lo que puedo hacer matemáticamente es reemplazar IT por lo que es igual, que sería menos IR menos IS, y haciendo distributiva y reacomodando, me quedaría que la potencia instantánea total sería igual a URN menos UTN por IR más USN menos UTN por IS. Pero resulta que URN menos UTN lo puedo encontrar a partir de esta expresión. Sería URT. Y USN menos UTN sería igual a UST. Y por lo tanto, reemplazando por lo que vale el corchete por URT y este corchete por UST, lo que tendríamos sería URT por IR, sería la medición del batímetro que está conectado en la fase R, que hemos llamado P1, la lectura del batímetro. Mientras que UST por la corriente I sub S sería la medición del batímetro que hemos conectado en la fase S. Eso quiere decir que la potencia instantánea total es igual a la suma de las dos potencias P1 y P2. Acá lo que hay que hacer una observación es que la potencia instantánea, como la suma de las potencias de fase, está haciendo referencia a potencias que nosotros tienen un significado físico. Estas potencias son las potencias para cada fase. Mientras que estas, que están como si fueran tomadas con respecto a las tensiones de línea y a las corrientes de línea, representan una ecuación matemática, pero físicamente no las podemos interpretar. O por lo menos es difícil interpretarlas físicamente, cuáles serían esas potencias. No sería la potencia de la fase R, por ejemplo, porque estoy midiendo con respecto a la fase T la tensión. Por lo tanto, esto es una expresión matemática que me sirve para obtener que la potencia total es igual a la suma de las potencias leídas por los vatímetros. Esto después vamos a tomar la potencia media, entonces lo que podríamos decir es que P total es igual a P1 más P2. Recuerden que P1 era igual a URT por IR coseno de alfa, donde alfa es el ángulo que hay entre la tensión RT y la corriente I sub R.
Mientras que P sub 2, lo que lee el batímetro 2, es igual a VST por IS por el coseno del ángulo que hay entre VST e IS. Este es un método absolutamente general y que vale para cargas en estrella o en triángulo, equilibradas o desequilibradas, no importa, porque lo obtuvimos a partir de las expresiones de la potencia instantánea. Ahora bien, cuando el sistema es equilibrado, puedo hacer algunas simplificaciones, como siempre. Entonces, cuando el caso es equilibrado o balanceado, esta conexión de dos batímetros nos va a dar como resultado algo que ya hemos visto cuando definimos la potencia. La suma de las lecturas va a ser igual a la potencia total, que va a ser raíz de 3 tensión de línea por corriente línea por el coseno de phi. Es un sistema balanceado. ¿Cómo llegamos a eso para obtenerlo? Bueno, P1 era igual a VRT por IR por el coseno de alfa. ¿Pero qué es alfa? Es el ángulo que hay entre la tensión RT y la corriente I sub R. Si yo lo veo en el gráfico, el ángulo que hay entre la tensión URT y la corriente I sub R, que sería este angulito, es igual a phi menos 30 grados. ¿No? Porque, digamos, este sería el ángulo phi de desfasaje entre URN e IR, y este angulito que queda acá vale 30 porque es la diferencia de ángulo entre una tensión de fase y una tensión de línea, que ya habíamos visto que era la mitad del ángulo del triángulo equilátero, que era 60 grados, entonces esta vale 30. Mientras que el ángulo B, me detengo en esto porque es lo importante, si entienden esto, lo demás es ver la ecuación. El ángulo beta, que sería el ángulo entre la tensión ST y la corriente I sub S, este ángulo, es igual a phi más 30. Con eso en consideración y reemplazando, lo vamos a trabajar un poquito. Si yo hago la suma, el resultado me da directamente raíz de 3 b de línea por el coseno de phi. Esto lo van a tener que trabajar un poco en el práctico. Ojo, cuando quieren hacer la suma, acá tendría que aplicar identidad trigonométrica de la suma y de la resta del coseno de una suma y una resta. Podemos tomar algunas conclusiones. Si la carga es resistiva pura, entonces phi igual a 0, y me queda que las dos lecturas son iguales, porque el coseno de menos 30 y el coseno de 30 son iguales. Si phi es menor de 60 grados, porque para ese valor esto es menor de 90, las dos lecturas son positivas. Pero si phi es igual a 60 grados, esto da 90 grados. Y por lo tanto, la potencia leída por el batímetro 2 da 0. Y la potencia que lee el batímetro 1 corresponde a la potencia trifásica total. Un caso particular. Si phi es mayor de 60, ya este ángulo daría más de 90 grados, y por lo tanto la lectura P sub 2 sería negativa. Pero de todos modos, la expresión para encontrar la potencia trifásica es la suma de las dos potencias, con el signo que corresponda. No se toma el módulo. O sea que puede ser que la lectura sea negativa. Si nosotros hiciéramos la resta de los dos valores, me daría, lo pueden hacer también con lo equivalente, me daría tensión de línea por el seno de phi, que sería prácticamente la potencia reactiva, pero para obtener la potencia reactiva hay que multiplicar por la raíz de 3. O sea que de la suma de las dos potencias obtenemos la expresión de la potencia activa total del sistema trifásico. Y de la resta de las dos lecturas, lo que obtenemos es la potencia reactiva, pero hay que multiplicarla por raíz de 3 para obtener el valor. También podríamos obtener de esta manera la tangente de phi o el ángulo de fase haciendo el cociente de la resta dividido la suma. Esto lo pueden demostrar ustedes, después lo trabajan. Si no, lo discutimos. Una forma para medir también la potencia reactiva sería conectarlo entre la fase S y T, pero considerando la corriente que pasa por la fase R. Sería tensión de línea, corriente de línea, y el ángulo sería igual a 90 menos phi. Esto lo podrían ver acá. 90 grados sería el ángulo que corresponde a VST, menos phi me daría este ángulo, que sería entre VST y la corriente I sub R, que es la que estoy viendo acá. Bueno, con esto ya pueden trabajar.
Suerte, hagan problemas y me avisan.